Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy martes 21 de diciembre del año 2010 traemos hoy un programa especial, como anunciamos ayer, de Agenda Nacional, que le llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano, por Teleimpacto, canal 22 y 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster. Hoy tenemos como invitado al licenciado Andrés Fortunato Victoriano. Él es el presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas y para este programa es una gran satisfacción darle espacio para que venga a conversar con nosotros de su aspiración a la posición de defensor del pueblo. Ayer decíamos que la posición nuestra, y él lo sabe, con relación a ese cargo que ya hace años que se aprobó crear y no se ha podido llenar, es que si todos los funcionarios del gobierno, desde el presidente de la República hacia abajo, cumplieran con su cometido constitucional y legal, no se necesitaría un defensor del pueblo, pero esa no es la situación que estamos. Bienvenido, amigo. Gracias, arquitecto, gracias. Gracias por cedernos un espacio a su lado para conversar con la teleaudiencia que de manera permanente le ve y le escucha. Nosotros recibimos con mucho beneplácito las credenciales que usted presentó al Congreso, que supongo que debe estar bien ponderado por parte de los que forman la comisión encargada de escoger, hacer la escogencia y recomendación del defensor del pueblo, pero les ha dado mucho trabajo, ¿no? Bueno, mucho trabajo. La única suerte nuestra es que tenemos toda una vida prácticamente haciendo las veces de defensor del pueblo y nos hemos acostumbrado a todos esos ajetreos. Por eso pudimos a tiempo presentar un expediente ante la comisión de la Cámara de Diputados. Presentamos también allí nuestras pretensiones ante la comisión de manera pública y estamos en espera de la escogencia en la terna para ser presentada ante la Cámara del Senado. Amigo Fortunato, creo que en su formación, aparte de que su credencial para estar aquí es de militar constitucionalista. Sí, señor. Y es el vínculo que a mí me honra que tengo con ustedes, con la fundación que usted preside. Pero yo creo que debemos hablar de eso, de qué significa que los miembros de aquel movimiento glorioso de abril estemos todavía al pie del cañón, como dicen, en cuanto a la defensa de los intereses nacionales. Y desde ese punto de vista me gustaría que usted, que tiene una formación de maestro, también estudió Derecho acá, Correcto. nos dé su visión de cuáles son los problemas que está viviendo la nación y que ameritarían que el defensor del pueblo defienda al pueblo dominicano, porque uno ve estos periódicos y todos los días uno se asusta de algo, ¿no? Algo trae que alarma el corazón, el alma de quien quiera que los lea. Desde luego, también hay mensajes de esperanza. El jueves pasado, el periódico hoy trajo este titular con relación a una encuesta. Quieren presidente honesto y que resuelva los problemas. Eso es una crítica al presidente que tenemos. Cuando el pueblo siente la necesidad de que haya un presidente honesto y que resuelva los problemas, porque el presidente que tiene no reúne esas condiciones, o yo lo interpreto mal. Bueno, también se puede interpretar, además de eso, que el pueblo está haciendo una toma de conciencia en cuanto a lo que quiere, por lo que ha visto en la República Dominicana después del golpe de Estado del profesor Juan Bosch, que hubo una ligera esperanza de honestidad. Ha tenido un sinnúmero de gobiernos que cada uno ha sido acusado de corrupto, porque fue justamente el grupo más corrupto que había en la época que, posterior a Trujillo, el que derroca al presidente Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Y nosotros entendemos que los lodos de hoy
son producto de aquellos polvos, de aquel grupo que se encaminó al poder y que en el 1965 intentamos derrocar, pero que ellos, al verse ya con la posibilidad de perder el 27 de abril de 1985, llamaron a los amos del norte para que le protegieran, a los mismos que le habían ayudado a dar el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, y ellos continuaron en el poder durante 12 años, y a los 12 años, para que el PRD pueda subir al poder, hubo que negociar de alguna manera, y cuando ya definitivamente el presidente Leonel Fernández va a sustituir a Balaguer, hubo que negociar con el Partido Reformista. En la República Dominicana entonces no se ha producido una oportunidad desde el punto de vista político donde los mejores hombres del pueblo puedan llegar al poder. Los militares constitucionalistas que albergamos la esperanza de la honestidad, que albergamos la esperanza de que los hombres y las instituciones públicas se sometan a la ley, vimos una ventana de gran oportunidad cuando se decidieron finalmente a elegir el defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque en el 2005 nosotros proclamamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en un seminario que usted participó, un seminario taller, que había que darle impulso a una revolución ética y moral en la República Dominicana. Los militares constitucionalistas, que no hemos colgado los guantes todavía, nos hemos planteado llevar a cabo la revolución de abril de 1965, pero desde una perspectiva ética y moral. Por eso, cuando se nos presenta la oportunidad de aspirar a defensor del pueblo, lo hemos asumido con toda la fe posible, independientemente de que en la República Dominicana estas son posiciones que las determinan los poderes fácticos y mediáticos. Nosotros hemos entrado al pleito, a la pelea, a lo interno del Congreso, entendiendo que los hombres de abril deben de tener una oportunidad de hacer algo de lo que no pudieron hacer en el 1985. Por eso nos están respaldando todas las instituciones de abril. Sí, yo pude ver aquí en el documento que usted depositó en el Congreso que sí, señor. Las instituciones representativas de lo que fue el movimiento de abril están respaldando su aspiración. Pero yo creo que es importante para que este programa tenga una función didáctica que nosotros tratamos de mantener. Correcto. En este momento, y yo creo que debo hablar de este momento y no del momento de abril, porque ni siquiera los que estábamos organizando el movimiento sabíamos contra qué estábamos luchando. Sabíamos que el golpe de Estado del 25 de septiembre había sido instigado por sectores de poder de los Estados Unidos de América. Y sabíamos que ese sector apoyaba a lo que fue el resultado de eso, que fue el triunvirato, que nosotros depusimos a partir del sábado, pero ya en el domingo en la mañana estaban detenidos el triunvirato de 2, ¿no?, en la tercera planta del Palacio Nacional. Pero la dimensión verdadera contra la cual tenía que luchar el pueblo dominicano, yo, que fue la mano derecha del doctor Molina Ureña, que fue el organizador civil, junto con el organizador militar del movimiento, que fue Rafael Tomás Fernández Domínguez, no tenía idea de que estábamos luchando contra el gobierno del dinero, la gran plutocracia mundial, que tiene su expresión en los Estados Unidos de América, en un estamento que ha desgobernado a esa nación. Porque nosotros, el pueblo dominicano, no estamos luchando contra el pueblo norteamericano, estamos luchando contra la plutocracia que desde Estados Unidos ha gobernado al mundo, ha impuesto sus intereses, ha enviado sus corporaciones a todas partes a asaltar nuestra riqueza. Ahora tenemos acá, metidos en el suelo dominicano, llevándose las riquezas en oro y plata del país a las corporaciones norteamericanas, encabezada y con etiquetas canadienses, una de ellas nada menos que por un expresidente, George Herbert Walker Bush, que es la Barrick. Entonces, esa es la realidad. Los exiliados haitianos que se refugiaron en la República Dominicana
ya hace años que denunciaron que el oro y la plata de Haití se la lleva un consorcio multinacional de los Rothschild que encabeza Madame Mitterrand, la viuda del presidente Mitterrand. Y esa es la realidad de qué es lo que persiguen estos grandes poderes del gran dinero mundial. Es continuar el saqueo de 1492. Lo único que ahora ya no vienen en carabelas y naos, sino que vienen en jets. Entonces yo quisiera saber si ya los militares constitucionalistas han hecho conciencia de que todo esfuerzo de reivindicación de la soberanía de la República y de lo que son los atributos de nación que estamos perdiendo significa enfrentar a esa voluntad. Sí, hemos hecho conciencia de eso, conciencia clara, y nuestra participación tiene el propósito justamente de intentar, de alguna manera, retañar, reencauzar desde donde podamos, hasta donde podamos, el Estado Dominicano. Porque en este país la democracia representativa ha tenido un gran fracaso en dos vertientes. La primera es que no ha podido ser eficaz en cuanto a la defensa de los derechos fundamentales del ciudadano. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, hablamos de los derechos civiles y políticos, de los derechos sociales y económicos, de los derechos deportivos y culturales, de los derechos ambientales y colectivos. Aquí se ha fracasado en ese intento, y se ha fracasado, entre otras cosas, por las razones mismas que dieron origen al surgimiento del defensor del pueblo, del comisionado del Parlamento, como se ha llamado en otros lugares, del defensor de los derechos humanos, del protector del ciudadano. Ese surgimiento en Suecia en el 1809 tiene la razón de ser en el fracaso de los tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado, en la encomienda que tienen de administradores de la sociedad, de la nación, han fracasado, y han fracasado entre otras grandes cosas por el problema del clientelismo. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, amigo Fortunato, que sí, tenemos que pasar a la promoción de los auspiciadores del programa y luego volver al segundo segmento. Bueno, amigo Fortunato, estábamos escuchándole poner la visión que tiene el grupo de militares constitucionalistas frente a los problemas que tiene la nación. Correcto. Nosotros creemos que la ley 19-01, que es la que instituye la Defensoría del Pueblo, Defensor del Pueblo, y los artículos 190, 191 y 192 de la Constitución de la República, ofrecen una gran oportunidad para un ciudadano o un equipo de ciudadanos que esté en disposición de hacer valer la ley en la República Dominicana. Porque el gran reto que tenemos los dominicanos y todos los países del mundo es lograr, en primer lugar, como planteábamos, que sean defendidos los derechos fundamentales del ciudadano. Perdóname una pregunta para que la gente pueda seguir esto con un criterio crítico. Decíamos desde el inicio que teníamos la convicción de que si aquí todos los funcionarios, desde el presidente hacia abajo, sobre todo la rama ejecutiva del Estado, y la que no lo es también, cumplieran con lo que la Constitución y las leyes le estatuyen como sus responsabilidades ante la sociedad, no se necesitaría la Defensoría del Pueblo. Y yo le agregaría también que esa instancia se define fundamentalmente para defender al ciudadano desde los ámbitos donde el poder se ejerce de manera inconstitucional o ilegal. Es decir, o se deja de cumplir lo que dice la ley o se hace lo que la ley no dice.
es decir, donde se hace abuso de autoridad. Entonces, todo eso significa que no hay Estado de Derecho. De manera que una sociedad que está al margen del Estado de Derecho es una sociedad que va camino a la anarquía. Y esa es una de las situaciones que se vive en este momento en la República, donde quiera que usted examina el comportamiento de la sociedad dominicana, usted ve los visos en mayor o menor grado de una anarquía creciente. Ahora, la pregunta es, ¿usted ha reflexionado sobre la incidencia de la política neoliberal, que es el estandarte con el que ese gran gobierno del dinero, que es la plutocracia mundial, ha estado aplastando las aspiraciones legítimas de los pueblos del tercer mundo de un futuro mejor o un presente mejor incluso? Porque el modelo neoliberal es la expresión misma de la dominación. Entonces, cuando un gobierno asume como su programa la política neoliberal, está condenado a gobernar contra su pueblo. Es decir, eso no es lo que es precisamente la definición de la democracia. ¿No es así, amigo? No, claro que no. Es decir, un gobierno que gobierne contra los gobernados es una dictadura. Sería un desgobierno. Es una dictadura. Sí. Entonces, ¿cómo usted ve la situación nuestra con relación a la política neoliberal? Porque no hay que darle vuelta al asunto. Nosotros estamos inmersos en la crisis en que estamos por la política neoliberal imperante en la República Dominicana. Los militares constitucionalistas hemos tomado decisiones como, por ejemplo, utilizar el artículo 14 de la ley 19-01 para hacer una gran difusión a nivel nacional, ordenada, organizada, con métodos y técnicas modernas, para que el pueblo dominicano pueda hacer conocimiento y conciencia de las prerrogativas constitucionales que debe defender. Porque desde la preocupación de Américo Lugo, cuando se dirige al gobierno en el 1903, 1916, 1936, 37, en el gobierno de Trujillo, tenía una gran preocupación para que la sociedad dominicana pudiera avanzar en términos cívicos y responder cada hombre y cada mujer como ciudadanos que formaran parte de una nación que pudiera de alguna forma hacer del Estado un Estado viable, un Estado posible. Nosotros entendemos que el trabajo hay que seguirlo haciendo. Déjeme hacerle una pregunta ahí. Sí. Vamos a dar por sentado que el Congreso lo escoge usted. Sí, señor. ¿Con qué instrumento usted trabajaría? ¿Cómo haría usted desde la Defensoría del Pueblo que los criterios que usted lleva para defender los derechos del pueblo de acuerdo con la Constitución y las leyes, ¿no? Es decir, usted va con el propósito de acogerse a la Constitución y las leyes para defender los derechos ciudadanos, ¿correcto? Correcto. Y se contrapone con cosas que se está haciendo desde el gobierno. ¿Con qué cuenta la Defensoría del Pueblo para hacer que su veredicto, su criterio se imponga? Bueno, lo primero es la decisión consciente y definida de nosotros. Vamos a hacer uso de lo que plantea el artículo 3 de la ley 19-01, que es la investigación de oficio, la inspección de las instituciones, cuando nosotros tengamos de alguna forma u otra la información de que se está actuando con irregularidad y de espalda a lo que la ley plantea. Nosotros vamos a hacerla valer a través de la conciencia que vamos a hacer crecer en la sociedad dominicana. ¿Usted está hablando de corrupción? Yo estoy hablando de corrupción, estoy hablando de arbitrariedad, estoy hablando de acción irreflexiva, estoy hablando de abusos, estoy hablando de discriminación. Toda vez que esos elementos aparezcan y sean denunciados o sean advertidos por nosotros, vamos a hacer uso de la prerrogativa que nos da la ley. En ese caso estaría supliendo lo que debería estar haciendo el Ministerio Público. En parte, porque el Ministerio Público, la diferencia que puede haber entre el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo debe quedar establecida en este programa. El Ministerio Público recibe querellas y trabaja en función de querellas. No, se dice que es el juez de la querella. Es el juez de la querella. Sí. Pero el Defensor del Pueblo va a recibir quejas y reclamos que no van a ir a los tribunales salvo
que en la investigación, de acuerdo al artículo 16 de la ley, no se encuentre con que se ha violado. No, estamos claros. Yo quiero que el pueblo entienda, Sí. ¿no?, que el defensor del pueblo va a actuar. Yo lo que digo es que va a actuar porque hay un funcionario que se llama Ministerio Público que no está haciendo lo que debería estar haciendo. No, correcto, no está Porque el Ministerio Público maneja de manera caprichosa la facultad que tiene de ser juez de la querella. Cuando usted le lleva una queja a un Ministerio Público de una actuación de un funcionario, abre inmediatamente la gaveta. Nada más hay que ver los casos de corrupción que se denuncian en la prensa y se mueven ahí en la Procuraduría General de la República. Y no se actúa. No se actúa y es de los elementos pendientes, de la agenda pendiente que tiene una futura reforma constitucional, que es que el Ministerio Público no dependa del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque siempre que dependa del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público va a obedecer al clientelismo y se va a cuidar mucho de no chocar con quien le designa. Claro, se va con quien le designa y con los amigos colaterales y los compañeros. Una ventaja que tiene... que no tiene ninguna autoridad estatal por encima de él, sino la obligación de hacer cumplir la ley, y en ese sentido el defensor del pueblo debe ser una persona con un alto nivel de responsabilidad cívica expresada históricamente. Pero todavía siguen planteadas mi pregunta, ¿con qué cuenta materialmente para que su veredicto final, después de hecho el análisis, hecho los estudios, hecho la investigación, llegue a una conclusión? ¿Cómo hace que esa conclusión tenga vigencia? Bueno, tiene vigencia primero porque si encontramos en la investigación que hay un delito, lo sometemos ante el Procurador General de la República. Y si ahí se traba el proceso, le damos seguimiento y combatimos. Pero digo, ¿y si ahí se traba el proceso? Si se traba el proceso, nosotros vamos a combatir ese trabamiento que se ha producido. Pero dentro de los mecanismos de lo que es una justicia ineficiente, que es lo que tenemos en la República. Bueno, pero vamos a denunciar y a crear conciencia y vamos a recibir respaldo. O sea, que nosotros tendrá que recurrir a la prensa, para denunciar la ineficacia de la justicia en los expedientes que se le entreguen. Y al respaldo de las organizaciones populares, de las organizaciones civiles, porque el defensor del pueblo tiene que hacer uso de todas las prerrogativas posibles para hacer valer la encomienda que la sociedad ha puesto en sus manos. Nosotros no escatimaríamos ningún tipo de esfuerzo, ni para llamar a un funcionario como establece la ley, ni para amonestarlo, ni para someterlo, ni mucho menos para nosotros públicamente denunciarlo, porque la sociedad dominicana tiene que incorporarse. Nosotros vamos a hacer de la sociedad dominicana el elemento básico y fundamental de la Defensoría del Pueblo, y vamos a encontrar respaldo. Tiene que tomar en cuenta que los medios de comunicación no siempre van a estar al lado del defensor del pueblo. Correcto. Y que la capacidad de que el pueblo se entere de cómo son las cosas y la verdad que nos hará libre, le llegue, estará condicionada a que los medios quieran reproducir eso. Nosotros crearemos nuestro propio medio de difusión también, tanto radial, escrito como televisivo, y mantendremos una corriente de manera permanente de comunicación con la sociedad dominicana de todos los sectores, porque tenemos la convicción de que en todos los sectores, en todas las clases sociales de la República Dominicana hay personas buenas. Eso necesita recursos. ¿Y cómo sabe usted que le van a poner recursos en el presupuesto? Bueno, el presupuesto del segundo año no puede ser menor nunca que el del primer año, pero además el defensor del pueblo, de acuerdo a la ley, puede recibir ayudas internacionales, hacer acuerdos internacionales, puede recibir inclusive donaciones, puede hacer sus actividades para buscar sus recursos. Lo cierto del caso es que Andrés Fortunato, quien os dirige la palabra, que fue capaz de rearticular el Ejército de Abril y tener reivindicado a los compañeros en gran parte en el día de hoy, puede asumir ese cargo y lo va a hacer con uña y diente, a mano limpia o a mano llena, pero lo va a hacer, porque es nuestra tradición. Lo hemos logrado aquí y tenemos toda una herencia de trabajo que nos acredita para poderle dar al defensor del pueblo la brillantez y la eficacia necesaria en los momentos que estamos absolutamente seguros de que si se va a buscar una persona idónea, usted reúne todas las calificaciones. Lo que queremos dejar claro aquí al país es que ese cargo que tiene ahora mismo
por decir así, un puntal en Proconsumidor, en la actuación de la directora de Proconsumidor, que se ha echado arriba a defender los derechos ciudadanos como consumidor. Ese cargo tendrá necesariamente que tener el respaldo muy activo del pueblo dominicano para que pueda cumplir su cometido. Pues se nos acabó el tiempo por el día de hoy, lo que no quiere decir que no podamos repetir esto en próximos días. Nos complace pues entonces despedir este programa especial con el amigo Andrés Fortunato Victoriano y pedirle al pueblo dominicano que le dé seguimiento a lo que se está produciendo en el Congreso Nacional al respecto. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.